Bueno, chicos, vamos a ir arrancando. Entonces, tal vez antes de proyectar algunas cosas por aquí, quiero ver algunas ideas aquí en pizarra respecto a lo que es la parte de modelos de regresión. Me imagino que ya han empezado a trabajar la tarea, ¿verdad? Y pregunto, ¿hay alguna duda, pregunta con respecto al método de mínimos cuadrados ordinarios? No. Ok. Repasemos algunas ideas del método de mínimos cuadrados ordinarios que necesito que estén claras. Número 1. ¿Alguien me puede decir cuándo se permite utilizar el método de mínimos cuadrados ordinarios? Ok, lo pregunto porque usualmente es el método que nos enseñan a nosotros desde física general para hacer modelos de regresión, ¿verdad? Entonces uno lo usa porque es el único método que uno le enseña. No sé, ¿cómo les explico? Si usted creció en una familia judía ortodoxa, usted piensa que es la única religión que existe, ¿verdad? El judaísmo. Y está bien. Bueno, si yo llego y creo en la religión del mínimo cuadrados ordinarios, y eso lo hemos visto desde siempre, ver otras alternativas puede ser que nos cueste. Pero entonces yo quiero saber, ¿cuándo podemos usar el método de mínimos cuadrados ordinarios? Esa es la primera idea con la que yo quiero arrancar hoy. Siempre. ¿Qué tiene que cumplirse? Okay. Vamos a ver. Pensemos en una regresión lineal de una variable, ¿verdad? Que es de esta forma. Si yo tengo, por ejemplo, que voy a construir un modelo en el que esto es Y y esto es X, y tengo algunos puntos experimentales, y aplico la técnica de mínimos cuadrados ordinarios para encontrar mi recta de mejor ajuste, ¿qué debe cumplirse para que este método sea válido? Bueno, aquí existen lo que se llaman residuales. ¿Se acuerdan de esto? Son las distancias que se van a presentar positivas, negativas o cero entre el valor que yo predigo con la curva de mejor ajuste y el valor experimental. Esos residuales los vamos a llamar E sub I, cada uno de ellos, donde I va desde 1 hasta el número de residuales que yo tenga en función del número de puntos de medida de observaciones. ¿Qué tiene que cumplirse con los residuales? Homocedasticidad. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Que no puede haber una variación en la varianza a lo largo de la variable X. Que las varianzas tienen que ser igual independientemente de los puntos de medida. Yo tengo que tener una varianza constante. ¿Qué pruebas existen para ver si una varianza es constante? ¿Están haciendo la tarea, chicos, o la están dejando por el tema ahora? Hay una prueba que yo les puse a investigar hay varias, pero ya hay una prueba que yo les puse a investigar ahí, la de Bucher-Pagan, que esa prueba les permite a ustedes saber si una varianza es o no es constante. Lo que uno hace es que pone una prueba de hipótesis donde suponemos que mi varianza sigue, por ejemplo, una función lineal y vemos si los coeficientes de esa función lineal son 0 o no son 0. Si, digamos, la pendiente es 0 y solo queda el término constante, es porque usted puede suponer que es constante la varianza. Pero si la pendiente no es constante, entonces usted puede decir, no, aquí hay un problema y parece que la varianza está incrementándose, por ejemplo, con la variable X. Eso es importante, la homocedasticidad. ¿Qué otra condición tiene que cumplirse? Que los errores se distribuyen normalmente. ¿Verdad? Que eso, teorema de límite central, en general siempre se cumple, ¿verdad? Y esos son los mínimos cuadrados ordinarios, ¿verdad? En los mínimos cuadrados ordinarios hay otra consideración que es importante. Las incertidumbres en Y, o sea, los errores en Y, los errores residuales, tienen que ser mucho más significativos que los que yo tengo en X. Usted supone que las variaciones en X son despreciables. Ahora, pregunto yo, esta podría ser pregunta de examen. ¿Podré desarrollar algún método de mínimos cuadrados donde en vez de considerar el error en Y, yo lo tome solo en X y que el de Y sea despreciable? ¿Qué piensan ustedes? ¿Se puede construir ese modelo? La respuesta es que sí.
La respuesta es que sí se puede, ¿verdad? Sin embargo, no es usualmente lo más práctico. Uno lo que hace es invertir las dos variables. Pasamos a y, lo que es x, lo que es x a lo que es y, y simplemente trabajamos con este modelo. Ese es el mínimos cuadrados ordinarios. Ahora, mínimos cuadrados ordinarios se basa en una consideración. Y la consideración que nosotros tenemos aquí es que básicamente este modelo es funcional. Es decir, nosotros esperamos que mi modelo siempre funcione. Es decir, que el tipo de datos que yo tenga en mi experimento puedan adaptarse fácilmente a este tipo de cosas, ¿verdad? Este modelo además tiene algo que nos gusta, y es que yo puedo predecir, por ejemplo, para un valor de x sub 0, cuál va a ser la respuesta correspondiente y de x sub 0. Ese es el valor predicho. Y yo puedo saber incluso cuánto es la incertidumbre de ese valor que yo no he medido, porque el modelo puede ser un modelo predictivo. Don Antonio. Disculpa la pregunta, ¿podrías escribir un poquito más grande? Sí, yo creo que sí. Vamos a ver si aprovechamos. Y si no, te invito también a sentarte más adelante, si quieres. ¿Está bien? Pero sí, voy a escribir un poquito más grande. Muchas gracias. Habíamos hablado de que para el modelo de mínimos cuadrados ordinarios hay varias cosas que se tienen que cumplir. Por ejemplo, linealidad en los parámetros, ¿verdad? Puede no haber linealidad en las variables, pero sí en los parámetros. Habíamos hablado de que el muestreo sea aleatorio. No puedo tener demasiados puntos abajo y pocos arriba que no sean representativos de lo que vaya a ser el modelo de regresión. La no colinealidad perfecta, ahí en la tarea yo les pregunté por qué. Porque si no, cuando usted va a calcular el valor de la matriz de covarianza, va a tener problemas. Que no haya autocorrelación entre los valores de los residuales. ¿Qué significa eso? Que los residuales sean totalmente independientes de las mediciones que yo estoy realizando en X o de los valores de entrada de insumos al sistema, y que haya una normalidad con todos los errores, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que ahora quiero que hablemos hoy un poco? En general, métodos como este, el de mínimos cuadrados ordinarios, uno puede analizarlos en términos de un análisis de varianza. Entonces, por ejemplo, si yo voy a plantear un ANOVA, yo en un ANOVA puedo analizar tres cosas. Primero, siempre una fuente de variación. ¿Cuál es la fuente de variación que yo voy a estudiar en este método? Pues primero el efecto de la regresión. Yo creo que eso es muy importante, ¿verdad? Luego, cómo se comporta el error o el residual, y una variación total, que es lo que uno aprende en un análisis de varianza. Donde aquí lo que tenemos es una suma de cuadrados. Entonces hay una definición para la suma de cuadrados. Aquí le llamamos SSE. Aquí R, aquí E y aquí total. Tenemos los grados de libertad, donde los grados de libertad, en este caso es K, que depende del número de variables que yo tengo en mi modelo, independientes. Aquí tenemos un n menos p, que sería lo mismo que un n menos k menos 1, y aquí lo que tenemos es un n menos 1. Con esto se calcula el cuadrado medio. ¿Cuál es el cuadrado medio? El MSR, que es el SSR entre k, y el MSE, que era el SSE, dividido entre n, k menos 1, y con esto calculamos un valor de f, que iba a ser esta relación entre los cuadrados medios. ¿Para qué hacíamos el análisis de varianza? El análisis de varianza tiene un fin. Y es medir cuántas veces es más grande el efecto de la regresión respecto a los residuales. Por eso, entre más alto sea este valor, voy a tener una mayor preponderancia de lo que la regresión significa dentro de mi conjunto de datos. Si yo aquí, dentro de este análisis de varianza, rechazo la hipótesis nula, ¿cuál sería la hipótesis que yo estoy planteando en mi análisis de varianza? Que los betas sean 0. Y la alternativa sería que por lo menos tengamos algún beta sub i distinto de 0 entre cualquiera de los betas que nosotros tengamos en el sistema, ¿verdad? Entonces, lo que yo estoy planteando es esto: el análisis de varianza lo que me hace a mí es medir
el peso que yo vaya a tener dentro de la regresión o la regresión como tal dentro del modelo. Entonces, esto es lo que uno ve en mínimos cuadrados ordinarios, ¿verdad? Mínimos cuadrados ordinarios básicamente es un método en el que nosotros tomamos los datos experimentales, suponemos que la variación en Y, la incertidumbre en Y es relevante, la de X es despreciable, minimizamos los cuadrados de esos errores, encontramos los parámetros. ¿Qué son los parámetros? Los coeficientes de regresión, los betas con sus respectivas incertidumbres, y eso nos sirve para poder hacer predicciones al modelo. Esos mínimos cuadrados ordinarios es lo que nosotros hemos estado viendo. ¿Qué pasa con este método? Bueno, por ahí vimos que hay parámetros que caracterizan los mínimos cuadrados ordinarios. Estuvimos hablando del coeficiente R cuadrado y el R cuadrado ajustado. ¿Qué diferencia había entre el R cuadrado y el R cuadrado ajustado? Sí, sí. O sea, entre más términos meta, no necesario. El R cuadrado puede que aumente, pero el R cuadrado ajustado no. El R cuadrado va a mejorar en el tanto los términos que usted meta son relevantes, ¿verdad? Entonces, si tenés una diferencia grande entre el R cuadrado y el R cuadrado ajustado, pues evidentemente hay un problema en el modelo de regresión. No sé si ustedes saben, cuando uno estudia la carrera de estadística, hay un curso completo que se refiere solamente a modelos de regresión, ¿verdad? Y teníamos el R cuadrado de predicción. ¿Por qué ser importante? Porque ese me permite a mí ver la calidad de predecir un dato que yo no he medido. Vea qué interesante. Que yo no he medido. Siempre y cuando la muestra sea representativa, yo puedo llegar a obtener ese dato que yo no he medido, ¿verdad? Repasito de mínimos cuadrados ordinarios, así rápido, ¿verdad? Tipo Merecumbe 1, 2, 3, así, 10 minutos. Eso es lo que vimos. Ahora, vamos al otro método, el método de mínimos cuadrados ponderados. En mínimos cuadrados ponderados, vamos a retomar las ideas. La primera idea, ¿cuándo uso mínimos cuadrados ponderados? Bueno, yo puedo usarlo siempre, pero para poder usar mínimos cuadrados ponderados, tengo algunos requisitos. Y tengo algunas condiciones que podrían estarse cumpliendo. Por ejemplo, ya no habría la homocedasticidad, sino que tenemos el caso de la heterocedasticidad. ¿Qué era eso? La heterocedasticidad se da cuando la varianza mía va cambiando con respecto a alguna de las variables. Entonces, ahí yo tengo un tema en el que ya estas condiciones que yo había planteado para mínimos cuadrados ordinarios ya no se cumplen. ¿Qué puedo hacer cuando hay heterocedasticidad? Hay varias cosas que se pueden hacer. Una de las cosas que se hace es modificar las ecuaciones para obtener los valores de los parámetros utilizando una función de peso. Y además calculando una varianza nueva utilizando esa función de peso para que esa varianza ya ahora sí cumpla las condiciones de homocedasticidad. Entonces necesito construir una función de peso. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero, nosotros sabemos que el modelo de regresión en forma matricial, yo lo puedo escribir así. Vamos a usar esta notación. Ya la vamos a explicar bien. Cuando yo escribo esto significa vector con una flecha, y cuando pongo dos flechas a los dos lados significa matriz, como para no enredarnos, ¿de acuerdo? Usamos esa notación, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a definir? Eso sería mi ecuación en forma matricial, que incluye todos los puntos justamente asociados a los valores experimentales. Propongo una función que sería la función de los residuos ponderados. Ahora, los residuos ponderados, a diferencia de como lo habíamos hecho en el caso de mínimos cuadrados ordinarios, les vamos a aplicar un peso. Esa función de peso la voy a llamar W sub I. Y el E sub I se refiere pues básicamente al residual, donde el residual lo vamos a definir como, vamos a ponerlo así, el Y sub I menos el Y sub I techo, donde techo significa el valor que yo voy a predecir con el modelo de regresión. Utilizamos el Y techo como el valor que voy a predecir. De tal manera que esta ecuación, aquí está en forma algebraica, la puedo escribir de forma matricial. Nosotros hemos visto que, por ejemplo, si yo quiero elevar al cuadrado un vector, ¿cómo lo hacemos? Yo tengo el vector A y quiero elevarlo al cuadrado, no se hace A por A,
No se pueden multiplicar así los vectores, ¿verdad? Sino su transpuesta por el vector mismo. Si yo tengo A y quiero elevarlo al cuadrado y A es un vector, lo que hago es A transpuesta por A. Y ahí puedo definir bien lo que es el producto de dos vectores, ¿verdad? Ahora, como aquí yo meto una función de peso, esa función de peso vamos a darle algunas características matriciales. Va a ser una función diagonal, de tal manera que esa función o esa matriz de peso y su transpuesta sean iguales, ¿ok? Entonces, yo puedo definir básicamente la función que me define, digamos, el L, que serían los cuadrados, de esta forma, ¿verdad? Básicamente, recordemos aquí que la función de peso, que ya vamos a definir bien cómo es igual que su transpuesta, ¿verdad? Para definir una función de peso, vamos a utilizar el siguiente criterio. Lo que yo busco en mínimos cuadrados ponderados es que los puntos que tengan menor incertidumbre se ajusten mejor que los puntos que tienen más incertidumbre. Eso va a ser muy importante. Por ejemplo, cuando usted tiene certificados de calibración, usted tiene una serie de puntos y esa serie de puntos tenemos que asignarles un valor de peso. Nosotros podemos esperar que el ajuste tiene que ser menor en aquellos puntos donde la incertidumbre sea menor, ¿verdad? Entonces, esta función de peso va a cumplir una característica y es que los valores del W sub I tienen que ser proporcionales a el inverso de la varianza de cada uno de los puntos. Significa que para cada punto de medida, para cada observación, yo debo conocer una varianza. Como cuando usted tiene un certificado de calibración, usted conoce el error de indicación con su respectiva incertidumbre. Bueno, la incertidumbre entre el factor de cobertura sería la desviación estándar y su cuadrado la varianza. Entonces, a partir de ahí yo puedo sacar eso que se llama la función de peso. Esto podemos definirlo de esta manera. Básicamente, el error o el residual lo definimos como Y menos la matriz X por el vector beta multiplicado por la matriz W, que es una matriz de peso, y aquí sin transponer, transpuesto y sin transponer. Yo puedo desarrollar toda esta álgebra, chicos. ¿Cómo se desarrolla esa álgebra? Con álgebra de matrices, ¿verdad? Recuerden que las matrices no conmutan, pero sí son asociativas. Entonces yo puedo multiplicar este W por ambas y luego multiplico todos los términos con todos los términos. Obtengo esta expresión de aquí. Voy a comerme un poquitillo el álgebra, la pueden ver ahí en el documento que yo les dejé. Ahí sí lo hago con un poquito más de detalle. Bien. Y a partir de esa función, lo que hago es calcular la derivada justamente de esta función de mínimos cuadrados con respecto a beta, la evalúo en valores específicos de los beta sub k, y esto de acá me genera esta expresión, W, esto es un Y, más 2 veces X', W, X y beta techo, evaluado ya en beta. De aquí yo puedo despejar cuánto es ese vector de los de beta, que básicamente me va a dar a mí los parámetros del sistema, que viene definido por esta función de aquí. Y esta última es la ecuación más importante. Se parece mucho a la ecuación que nosotros hemos definido para mínimos cuadrados ordinarios, con la diferencia de que va a estar incluida una función de peso. Y esa función de peso, ¿cómo la vamos a construir? Vamos a hablar justamente de cómo se va a construir esa función de peso. Entonces, ok, un poquito para entender el sabor de este método. Este método lo que hace es que discrimina un poco
los datos, si nos dicen no todos los datos los vamos a trabajar de igual forma. Es un método, por decirlo así, anticomunista, ¿verdad? Le vamos a dar más valor a los datos que son más precisos que a los datos que tienen poca precisión. Y lo vamos a hacer a través de una función de peso. Entonces vamos a ver quién sería esa función de peso, cómo es que nosotros la podemos construir. Bueno, esa matriz no es una función realmente, es una matriz de peso. Vamos a definirla así. Es una matriz diagonal donde aquí yo voy a ir incluyendo los distintos términos hasta el, no sé, W sub, lo que sea. El resto son ceros. Entonces, esta matriz es igual a su transpuesta. ¿Verdad? La transpuesta la voy a estar representando en este curso como si fuera una letra prima, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? ¿Cómo encontramos cada uno de los valores de esa matriz de peso? Pues básicamente, como son proporcionales a las varianzas, yo puedo decir que, por ejemplo, el valor W1 de peso es 1 entre la varianza del primer dato, el 2 entre la varianza del segundo dato, y así sucesivamente hasta 1 entre la varianza del último dato. Significa que para poder utilizar el método de mínimos cuadrados ponderados, yo debo conocer la varianza de cada uno de los datos que ustedes me dieron. Es decir, podríamos utilizar lo que ustedes usaron en el ejercicio del Quilín, que ahorita vamos a comentarlo un poco, ¿verdad? Ver si podemos usar mínimos, por ejemplo, ponderados y ver cuál es el valor al que podemos darle un poquito más de peso que a otro. A los que tengan menor incertidumbre, se les da un poco más de peso que a los que no tengan ese valor de incertidumbre. ¿Ok? Dado eso, entonces vean lo que tenemos. Dado este modelo que yo tengo aquí arriba, este modelito de aquí, bueno, este no escribe. Lo dejaron destapado algún colega mío y ya no sirve. Entonces, dado este modelo, conociendo la función que me define a mí el peso, que sería básicamente una matriz, y aplicando álgebra matricial, esto se llama covarianza. Mira, esto se llama covarianza. ¿Sí? Una consulta. Techito, en este caso, no. Techito significa que son los valores esperados del vector beta. ¿Y qué son los valores esperados del vector beta? Son los valores de los coeficientes de la regresión lineal. Entonces, véanlo así, si nosotros queremos escribir el modelo de regresión, por decir algo, si tuviéramos solo una variable, Anthony, se escribiría como un beta sub 0 techo más un beta sub 1 techo por un x. Así sería, donde beta techo significa el valor constante, el valor mejor, el mejor estimado que yo tendría de los valores de beta, de los coeficientes de regresión. Porque además estos coeficientes tienen una incertidumbre. Entonces el valor techo se refiere justamente al mejor estimador de los valores del beta, ¿verdad? Ok, cada uno de estos parámetros, estamos de acuerdo que el término parámetros son los betas, ¿verdad? Que ese vector beta que yo estoy definiendo ahí es el conjunto de los parámetros del sistema. Entonces yo puedo encontrar lo que se llama la matriz de covarianza. La matriz de covarianza la vamos a definir de esta forma, es la varianza de B, pero eso no es un valor, es una matriz, y la vamos a definir como el sigma cuadrado por el X transpuesta W X sin transponer, y eso, a todo eso le sacamos la inversa. Ahora, viene aquí un detalle. ¿De dónde tomo el valor de la varianza si estoy en el método de mínimos cuadrados ponderados? Y el problema del método de mínimos cuadrados ponderados es que hay heterocedasticidad. Eso significa que esa varianza no es constante. Entonces aquí vamos a introducir un concepto nuevo. Vamos a hacer lo que se llama una transformación del modelo y vamos a calcular una nueva varianza ponderada o escalada en ese modelo, ¿verdad? Esa nueva varianza que nosotros vamos a calcular, que sería una varianza ponderada,
la vamos a escribir así. Voy a llamar techo porque es el valor esperado de esa varianza, ¿verdad? Y esa varianza la podemos escribir como la sumatoria de I igual 1 a n por lo que se llama los residuales pesados. Pesados no significa que pesen mucho, que tengan mucha masa, no, es que vienen multiplicados por su respectivo factor debido al peso, ¿verdad? Que es el W y el n menos p. Que esto se podría escribir como la suma de cuadrados del error entre n menos p, como usualmente se lo definen a uno en el análisis de varianza. ¿Qué es el SSE? Bueno, es este término que está aquí. Que ese término SSE se puede escribir también en notación matricial de esta forma. Y menos X por beta transpuesto matriz W y Y menos X por beta techo. No le estoy escribiendo vector al beta techo, pero se entiende que es un vector, ¿verdad? Se entiende que es un vector. Esa expresión que está ahí se puede desarrollar, ¿verdad? Se puede desarrollar y se puede simplificar, ¿verdad? Si ustedes quieren, con un poquito de álgebra matricial, esto se puede demostrar, sería bueno que ustedes lo hicieran. Se va a escribir de esta manera. Bien. Quiere decir que si ya yo, por ejemplo, tengo los valores del SSE ahí, podríamos de alguna manera calcular la varianza y teniendo la varianza puedo calcular las incertidumbres de los parámetros del beta. Entonces, las incertidumbres de los beta j, que serían los parámetros de beta, sería la raíz cuadrada de c cuadrado por el CJJ. ¿Qué es el CJJ? Esto es muy importante. Lo que nosotros llamamos aquí el CJJ, básicamente es el jésimo término o elemento de la diagonal de la matriz de covarianza. Esto es un W. Que se llama matriz de covarianza. Nosotros tomamos esa matriz de covarianza, calculamos la matriz de covarianza, queda con una serie de términos, digamos, en la diagonal. Habrán términos que no queden en la diagonal, no importa, eso los podemos ignorar, pero tomamos los términos de la diagonal y con esos términos de la diagonal nos vamos al jésimo término y con eso podemos calcular la incertidumbre del parámetro beta. Entonces, por ejemplo, este J empieza en 0. Si yo tengo un modelo de regresión con un 0, el C sub 0, 0 sería el primer elemento de la matriz en la esquinita. El C11, el que sigue en la esquina diagonal, y el C22 hasta llegar al CKK, ¿verdad? Que sería el último término que yo tengo dentro de los betas. Entonces, dentro de la tarea, parte de lo que yo les estoy pidiendo es que en el ejercicio de mínimos cuadrados ponderados, primero me calculen el modelo. Entonces, tienen que calcular este beta utilizando esta relación y los datos que yo les doy. Tienen que calcular la función de peso utilizando las varianzas, que la varianza para nosotros es la desviación estándar. Es decir, es tomar la expandida, la incertidumbre expandida, dividirla entre el factor de cobertura y esa va a ser la sigma. Si la elevamos al cuadrado ya es la varianza, ¿verdad? Y con eso puedo construir no solo el beta que tengo allá, sino las incertidumbres respectivas de los valores de beta. Podríamos plantear también un análisis de varianza, similar a como lo hicimos en mínimos cuadrados ordinarios. La relación del análisis o el análisis de varianza lleva el mismo formato, eso no se ve modificado. Voy a utilizar este que está más limpio. Muy bien. Entonces, podríamos redefinir los términos del análisis de varianza para
lo que es mínimos cuadrados ponderados. Podríamos redefinir el SSR, ¿verdad? Que sería este. Ya les voy a indicar qué significa la matriz I. Esto es un escalar, por eso no hay problema en elevarlo al cuadrado. El I, o para ser más explícito, el I se llama matriz identidad y la expresión I, WY, equivale a la sumatoria de I igual 1 hasta N de W sub I por Y sub I en notación algebraica. Pueden escribirlo así si quieren, ¿verdad? Si se les hace más fácil. Y identidad por WI es la sumatoria de igual 1 hasta N de los valores de la matriz de peso WI. De esa manera se saca el SSR. Tenemos el SSE, que sería el del error residual. Este sería la suma de los cuadrados asociado, la primera, ¿verdad? El SSR asociado a la regresión. Este sería el asociado a los errores, ¿verdad? Que bueno, se puede simplificar un poco más. Yo en el material se los doy simplificado, pero voy a escribirlo de esta manera, no importa. Pero se puede simplificar un poco más. Tampoco es que sea muy complicado programar esto, ¿verdad? No sé si han traveseado un poquito Excel, por ejemplo. Excel tiene todas estas funciones, pero pueden usar cualquier otro software que ustedes puedan utilizar para manejo de matrices, Python si quieren, o lo que ustedes quieran, ¿verdad? Y tenemos el SST. Con estos tres valores, ya yo puedo hacer un análisis de varianza. Ya yo puedo hacer un análisis de varianza, ¿verdad? ¿Y cómo hacemos el análisis de varianza? Bueno, teniendo estos valores de R, defino los cuadrados medios. Los cuadrados medios son el MSR, que es el SSR entre n-1, el MSE, que es el SSE entre n-p o n-k-1, como quieran llamarlo, y el MS total, que básicamente va a ser el SST entre el número de valores que yo tenga acá, ¿verdad? Yo puedo calcular un F, que sería la relación entre MS de regresión y MS del error, de los residuales. Recuerden que cuando ustedes hacen un análisis de varianza, lo que ustedes hacen es tomar una distribución F, ¿verdad? Esto me imagino que lo vieron en prueba. Y la distribución F tiene aproximadamente esta forma, ¿verdad? No es una campanita gaussiana. Hay un punto que me define a mí, por ejemplo, el nivel de significancia, que es el alfa, por ejemplo, un 1%. Entonces yo lo que hago es recortar el 1% de la curva. Esa tiene un área total de 1, ¿verdad? Y esta distribución F que yo tengo aquí, me define entonces aquí un F crítico, donde ese F crítico va a depender de los grados de libertad del R y del MSE, del n-1 y el n-p. Con esos dos valores y un valor crítico lo puedo comparar con mi F. Y si el F que yo tengo es mayor que el crítico, ¿qué pasa? Se rechaza la hipótesis nula. ¿Cuál sería la hipótesis nula? Que los betas sean 0. Entonces el modelo de regresión se vuelve importante. ¿Y qué pasa si yo lo que tengo es que mi F queda por debajo del F crítico? Significa que posiblemente alguno de los betas es 0. Y entonces el modelo que yo estoy utilizando no es adecuado para lo que es mi regresión en mínimos cuadrados ponderados. Mínimos cuadrados ponderados tiene además un detalle más. Son los residuales. Porque yo creo que esto es importante mencionarlo. Los residuales, ¿sí? En caso de no rechazar esa hipótesis nula, ¿cómo sabemos cuál beta? Como para corregir. No, y hay que ir probando con los betas. Habría que hacer pruebas de hipótesis. Hay pruebas de hipótesis que vienen ahora en las reflexiones finales que yo les doy, donde usted puede decir, por ejemplo, Alejandro, yo metí 3 o 4 variables, pero puede ser que alguno de esos betas sea 0. Detecto, yo tendría que ir probando si ese valor de beta es importante o no, haciendo un análisis sobre cada uno de los coeficientes.
Claro, las aplicaciones en metrología aquí, Alejandro, casi siempre son aplicaciones en las que solo tengo un y como función de una sola x. Podrían ser varias, pero usualmente es una sola x. Entonces no es como el caso, ¿verdad? Ahí nos vamos a dar cuenta si mi modelo tiene sentido utilizar una regresión o no. Si no tuviera sentido, lo que va a pasar es que básicamente tu beta es constante. Solo el beta sub 0 es el importante. Y ya la pendiente de tu modelo no tiene sentido y ya una regresión, entonces carecería de sentido utilizar esta técnica. Pero sí, eso se puede probar, ¿verdad? Con pruebas de hipótesis adecuadas. De hecho, no sé, digamos, ustedes en probabilidad estadística vieron bien pruebas de ANOVA, ¿verdad? ¿Saben para qué se usa la ANOVA? La filosofía de la ANOVA es que cualquier variación que yo vaya a tener, por ejemplo, entre promedios, debido a un efecto, se refleja como una varianza. Y de hecho, uno lo que hace aquí calcular es básicamente una razón de varianzas, ¿verdad? Cuando una de las varianzas, la de ese efecto que yo estoy analizando, es muy grande con respecto al error aleatorio, es porque ese efecto es muy importante. Y en este caso significa que yo quiero más bien que la regresión sea importante. Si mi regresión deja de ser importante, pues ya tengo problemas con mi modelo. Significa que ese modelo que yo estoy planteando no tendría sentido para lo que yo necesito, ¿verdad? ¿Preguntas? Ok, vamos con un par de conceptitos más y vemos el material que yo les envié. Una consulta, los grados de libertad. Sí. Es que la K es para totales, no es para... Ese es como el n total menos 1 de todos los datos que usted tenga. Sí, tal vez la notación, usamos una notación más adecuada, Anthony. O sea, usemos n menos 1, tal vez, ¿verdad? Porque el k, vamos a hacerlo así. Llamemos aquí a k, que sería el número de variables con el que yo voy a trabajar. Y aquí más bien n menos 1, que sería el número total de datos que yo tengo, menos 1, para ser más claros, ¿verdad? K es el número de variables. Si tengo un x1, un x2, un x3 y un x4, k es 4. Y el n tiene que ver con el número de puntos que yo vaya a utilizar. El número total de puntos, de pares ordenados, digámoslo así. Es que no siempre son pares, a veces son tríos ordenados, o no sé cómo se dice, cuatríos ordenados, no sé. Quintíos ordenados, bueno, ese número de pares ordenados, digámoslo así. Sí, esta sería tal vez la notación para ser consistente con lo que hemos hablado. Bueno, chicos, si ya yo tengo definido esto, SSR, SSE, SST y los cuadrados medios, puedo volver a calcular un R cuadrado, puedo volver a calcular un R cuadrado ajustado, puedo volver a calcular un R cuadrado predictivo, porque ya tengo bien definidos estos términos en términos de la función W. Entonces puedo volver a calcularlo si fuera el caso, e incluso puedo calcular residuales ponderados. Y esos residuales ponderados, como ya tienen homocedasticidad, puedo escalarlos. ¿Cómo los escalábamos? Los escalábamos dividiéndolos entre la varianza, esa es una opción, y esperando que estén entre menos 3 y 3, ¿se acuerdan que habíamos hablado? O bien, podemos escalarlos utilizando lo que llaman residuales studentizados, utilizando la matriz Gorro. Entonces, con la matriz Gorro, ya podemos también calcular lo que son los residuales studentizados, si es que los vamos a requerir, ¿verdad? ¿Cómo definimos la matriz Gorro ahora? La matriz Gorro, esta matriz H, requiere una definición nueva porque ahora incluye una función de peso. Entonces necesita meter el W aquí, que no lo tenía en mínimos cuadrados ordinarios, y sería esta la forma de la matriz Gorro. Con la matriz Gorro, entonces ya yo puedo calcular los residuales studentizados. ¿Qué eran los residuales studentizados? Eran estos, ¿verdad? Los residuales studentizados, que son los que yo recomiendo utilizar, son más formales, ¿verdad? Eran básicamente el residual, que en este caso es el residual con el que yo vaya a trabajar ponderado, por esta expresión, ¿verdad? Eso si yo quiero darle una interpretación, digamos, al valor de un residual studentizado. Ahora,
uno realmente utiliza el método de los mínimos cuadrados ponderados porque uno lo que quiere es hacer predicciones, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Si yo quiero hacer predicciones para un valor específico, ¿verdad? Yo necesito un valor de un conjunto de valores de entrada específicos. En el caso más general, mi conjunto de datos de entrada lo voy a llamar como un vector x sub 0. Está x sub 0k. Podría ser que solo tenga un valor de x de entrada, como ahorita vamos a ver en el ejemplo. Pero en general yo podría tener un vector de datos de entrada con su respectiva función de peso. ¿Cómo determinamos la función de peso? Esto es toda una discusión, chicos. No sé si a alguien le ha dado por investigar un poquillo este tema, pero esto no suele estar en los libros de estadística, ¿verdad? O sea, usted agarra un libro de estadística normal, como el Walpole, como el Montgomery, no te hablan de este tipo de cosas, porque lo que se utiliza es mínimos cuadrados ordinarios. Ustedes vieron ponderados en algún momento de la carrera. Hemos hablado que no está en la memoria, ¿verdad? No, porque nunca se ve, eso no está en los libros de estadística, ¿verdad? Sin embargo, es muy útil. Ahora, usted puede utilizar esto para hacer predicciones al modelo. ¿Cómo hacemos predicciones al modelo? Bueno, ya yo tengo un modelo, ¿verdad? De la forma donde yo sustituyo el valor del vector x, sustituyo esto por beta, techo, y me va a dar un valor que predice la salida en función de eso que yo tengo por ahí, ¿verdad? Ahora, predecir un valor no es lo importante solamente, es predecir la incertidumbre de ese valor. Dependiendo de la referencia que ustedes utilicen, chicos, algunas veces el valor predicho de incertidumbre puede ser para predecir una incertidumbre no predictiva. Sin embargo, aquí en metrología uno utiliza incertidumbres para valores predictivos. Entonces, en las referencias pueden encontrar dos fórmulas. La que vamos a utilizar aquí es la de los predictivos, que es la que nos interesa a nosotros. Es decir, utilizar el modelo de mínimos cuadrados ponderados para poder predecir un valor de incertidumbre. Y la relación que nos va a definir eso es esta. Sigma cuadrado. Ya vamos a hablar un poquito de esta matriz de peso. Y esa es la incertidumbre, ¿verdad? Ocurre una cosa, y es que para poder evaluar la incertidumbre yo necesito conocer este peso de aquí, esa matriz de peso que yo tengo por ahí, que es básicamente, el peso asociado al valor de entrada que usualmente yo no lo conozco. Entonces tengo dos opciones para resolver el peso. Una opción es que si yo conozco la varianza de alguna forma, utilicemos como función de peso el inverso de esa varianza. Esa es una opción, si tenemos el valor con su respectiva varianza. Si no tengo eso, que muchas veces puede pasar, simplemente se le da un peso de 1. En un caso más conservador, y con eso ya yo puedo determinar el valor asociado a la incertidumbre del valor predicho. Como reflexiones del método de mínimos cuadrados ponderados, es un método, como les decía, es un método más justo, es más justo con los puntos que son más precisos. De hecho, ustedes pueden probar los dos métodos ordinarios y ponderados y se van a dar cuenta de las diferencias, ¿verdad? Cuando usted trabaja con el método de mínimos cuadrados ponderados, por ejemplo, y usted tiene un valor aquí con su incertidumbre respectiva, otro aquí con una mayor incertidumbre, otro aquí con una incertidumbre más grande, y qué sé yo, uno aquí. ¿Qué es lo que hace este modelo? Este modelo lo que hace, el de mínimos cuadrados ponderados, es que trata de ajustar bien los puntos donde hay menos incertidumbre, y los que están con incertidumbres mayores no los toma tan en cuenta, les da un peso menor, ¿verdad? Eso hace que mi modelo funcione mejor desde el punto de vista predictivo y resuelva el problema de la heterocedasticidad, ¿verdad? Que es uno de los problemas que se tiene, digamos, en los modelos de mínimos cuadrados ordinarios que uno ve usualmente en pregrado, ¿verdad?
en cualquier curso de estadística básico, ¿verdad? Quisiera ver, ahora sí, comentar un poco el ejercicio que les dejé por ahí, nada más. Ya casi hacemos la pausa, en un minuto, chicos. Déjenme encender aquí. Y mientras tanto, voy a aprovechar para pasar lista, muchachos. Y ahora en el receso me dicen si ya tienen algún grupo de trabajo para el proyecto, me lo pueden ir diciendo, ¿verdad? Muy bien, entonces, yo sé que ahí está lo que escribí, pero bueno, tengo Derek Ojiste, ¿verdad? Está por allá. Bien. Kevin Richard. Alejandro Hernández, sos, ¿verdad? Vamos a ver, aquí Ángelo Tames. Por allá tengo a Ana Laura Fallas. Por allá a Doña Paz, ¿apellido era? Ramírez Paz. Garita. Por allá atrás, Lu. Varela era. Ahora vamos a hablar de la tarea, porque por ahí, Lu, unos datos raros que tengo que preguntarte a ver qué pasó. Ahora vemos, del Quilín. Tengo a Susan, ¿tu apellido es? ¿Cuál? Mora. Muy bien. Dana Alondra. ¿Tu apellido es? Herrera. Perfecto. Por aquí Ariela. Aquí estás, Pame Sotela, ¿verdad? Tengo a, apellido Oscar. Ajá, perfecto. Y por allá atrás, Emanuel Mora. Muy bien, Vallespí, que te veo ahí haciendo vida social para el grupo, supongo, ¿va? Ya les doy chance. ¿Qué se me hiciste, Valle? Castillo es. Yo Vallespí buscándote. Sebas. Ajá. Por acá, Derek Brenes. ¿Apellido tuyo? Pérez. Ahí está, Evi. Por allá atrás tengo a Gabriel Dittel, ¿verdad? ¿Apellido suyo? Arrieta. Ajá. Por allá atrás, apellido. Oviedo. Y Nicole. Listo, chicos, entonces demos 10 minutos para que respiremos un poquito. Vamos a revisar después el material que les dejé de mínimos cuadrados ponderados. Ya les prometo no hablar mal del tema en este caso, en esta clase, ¿verdad? Ya lo que queda sean las tareas. Y hablamos un poquito de los grupos de... Sí. Faltan ustedes. Del campo y Jordani, ¿verdad? Del campo y tu apellido. Montero. Montero. ¿Quién más me falta? Sí, me brinqué gente. Perdón, disculpen. ¿Apellido? ¿Cómo? Herrera.
Kendall, ajá. Y estamos. Y Juan Pablo Mora. Bueno, chicos, vamos a continuar. Dos cositas, sí. Sí, está ahí. Anthony Campos. Digo, Guzmán, ya te cambié el apellido. Listo, estamos. Chicos, vean, quería hacer algunos comentarios adicionales. Voy a empezar con el material que les dejé. No sé, a ver, este material yo siento que quedó mejor que lo que estaba, ¿verdad? Y ya está actualizado, pero siempre los insumos que ustedes me den son importantes. Ya vamos para la versión 3. Esto es como los sistemas de calidad, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí está lo de regresión lineal múltiple. Yo no sé si ya lo vieron. Traté de ser lo más detallado posible. Me encontré unas pulguillas. Una de estas creo que fue que alguna de estas primas me la comí. No sé cuál, pero ya ahí está corregido, ¿verdad? La estimación de las varianzas ahí está. Y los supuestos de Gauss-Markov. Dentro de estos, tal vez el más importante es este de homoselasticidad. Que no estoy detallando ahorita las pruebas de homoselasticidad, pero les pongo a investigar por lo menos una. ¿Verdad? Que eso sí es importante que ustedes la investiguen, ¿verdad? Tenemos los residuales estandarizados, ¿verdad? El análisis de varianza, ya lo incluí, eso no estaba en la versión 1, ¿verdad? Que vimos justamente hoy, todas las fórmulas de los coeficientes, R cuadrado de predicción, los estudentizados, ¿verdad? El ejemplo 1, ahí está, creo que tenía unos errorcillos en los datos de entrada, pero ya ahí los corregí, entonces ahora sí están dando bien los detalles de todas las matrices. En el caso de lo que es mínimos cuadrados ponderados, viene más adelante, ¿verdad? Incertidumbre de los parámetros, ya cómo calcular cada SR, SE, ¿verdad? Los residuales ponderados, no les incluyo aquí la tabla del análisis de varianza, es la misma para los dos, nada más que las definiciones de SSR, SSE y SST se adecúan a lo que corresponda, porque aquí hay que meter las matrices de peso, ¿verdad? Entonces, ahí está. Cómo calcular un valor predicho, ¿verdad? Y un ejemplo. Este ejemplo, vamos a detenernos un momentito a verlo. En este ejemplo, chicos, lo que tenemos nosotros es un certificado de calibración donde yo quiero predecir el valor del error de indicación, ¿verdad? Entonces, les pido varias cosas. Calculamos la función de peso. Yo creo que ahí quedó bastante detallado cómo lo hacemos, ¿verdad? Calculamos el beta utilizando las ecuaciones matriciales, incluyendo la función de peso. Calculamos los valores Y techos. Eso no estaba, creo que en la función, en el documento original. Esto daba 0,5772. No sé quién fue el que me había escrito, creo que fue Joaquín, que ese estaba malo. Ahora sí ya lo corregí. Entonces, hago el disclaimer aquí en el video. Ya esta es la versión corregida. El dato que estaba dando antes, 5 puntos y algo, era incorrecto. Ahora sí ya está bien calculado. Y ahora les reporto el modelo de regresión con sus respectivas incertidumbres. Tal vez una de las cosas interesantes en este modelo, muchachos, es que, digamos, en el caso de esta incertidumbre, esta constante es negativa. No hay evidencia de que sea cero, ¿verdad? O sea, si tuviéramos esa constante con una incertidumbre que digamos, superpone el cero, podríamos decir que sería tal vez innecesaria, pero no. Esta constante es necesaria y esta pendiente, como ustedes pueden ver, si bien tiene una incertidumbre en las últimas dos cifras, sigue siendo relevante. Significa que el modelo de regresión, de alguna manera, sí es importante preservarlo. Si la pendiente no se distinguiera de cero, hacer este modelo de predicción tal vez no tiene mucho sentido. No lo hice, pero les invito a hacer esto, aunque esté malo, por mínimos cuadrados ordinarios. Y comparen los valores, van a ver que van a haber diferencias. El de mínimos cuadrados ordinarios, aplicándolo aquí estaría malo porque no tenemos la condición de homoselasticidad. Como ustedes lo pueden ver aquí, el modelo se ajusta muy bien a los puntos más precisos, pero se aleja en los puntos que no tienen tanta precisión, que tienen mayor incertidumbre. Luego, por aquí lo que hacemos es una predicción de la varianza, ¿verdad? Esa varianza no siempre se puede predecir, pero en este caso, pues da una predicción logarítmica bastante buena, ¿verdad? Por ahí yo no sé si fue alguno de ustedes que estaba incómodo, era Derek, que usamos el mismo modelo de regresión para poder predecir la varianza, sí.
A veces en la vida hay que hacer esas cosas, ¿verdad? Hay que reciclar las cosas que uno está tratando de probar si son ciertas, ¿verdad? Entiendo tu molestia, pero bueno, esto es lo que usualmente se hace. Y este es el método más fino de hacerlo, ¿verdad? El otro método es simplemente suponer que el W sub 0 es 1 y no calcula nada. Entonces, hace que tu incertidumbre sea mayor. Ahí les doy un detalle del cálculo de incertidumbre. El valor estaba malo, yo le había puesto 1.3, es 1.1, ya haciendo el cálculo bien, ¿verdad? Y les adjunto unas reflexiones finales, que estas reflexiones quería referirme rápidamente a ellas, ¿verdad? La primera es que el método de mínimos cuadrados ordinarios que se suele enseñar en un curso de estadística básica se ve bien, yo creo que ustedes lo ven bien, pero los criterios bajo los cuales son válidos, yo siento, tengo esa impresión, yo que fui estudiante, que no nos los explican. A usted le dicen, use mínimos cuadrados ordinarios. Más, le dicen, use mínimos cuadrados. Cuando usted madura, se da cuenta que está usando ordinarios. Y cuando usted ya es consciente, usted es como que ya hizo el desastre en su vida y usted tiene que ir a ver el recuento de los daños, a ver si realmente todo lo que usted hizo lo hizo bien, hasta que llegue a cursos como estos. Entonces yo creo que es importante por eso ver este tema. El segundo, el método de mínimos cuadrados ponderados es una generalización del mínimo cuadrados ordinarios. Entonces, si hay homocedasticidad, los dos métodos deberían ser equivalentes. No tiene uno por qué dar un resultado diferente al otro, ¿verdad? Eso es parte de lo que tiene que cumplirse, ¿verdad? Una aplicación muy importante se da en los certificados de calibración. Y es muy importante en los certificados de calibración tener suficientes puntos de calibración porque si no los grados de libertad se te vienen abajo, ¿verdad? A veces hay gente que piensa que hay que calibrar en pocos puntos y no es conveniente. Entre mayor sea la cantidad de puntos de calibración que usted tiene en un patrón, que se recomiendan unos 10 puntos en su intervalo de medida, vamos a poder tener mejores predicciones del error de indicación o corrección de un patrón, ¿verdad? Y tal vez como última reflexión acá, chicos, parte de lo que yo les digo es que el análisis de regresión es uno de los temas más poderosos de la estadística. Yo creo que nosotros no podemos ser ingenieros físicos sin saber de regresión. Yo tengo un criterio aquí, pero bueno, es de esos sueños que uno tiene en la vida, ¿verdad? Pero a mí me gustaría que aquí hubiera un curso optativo que se llame modelos de regresión y ver regresión ya con todas las pruebas y ver todas las técnicas de regresión. Aquí nosotros en este curso vamos a ver rápidamente 3 y a lo merecumbe un 2-3 en una semana, que es mínimos cuadrados ordinarios, mínimos cuadrados ponderados y mínimos cuadrados totales, que eso lo vamos a ver la próxima semana. Pero, sin embargo, yo creo que es importante saber que este tema es mucho más amplio que esto. Hay cosas que nosotros no vamos a ver aquí, pero yo se los dejo como inquietudes, chicos, por si alguien quiere estudiarlo. Por ejemplo, el efecto de la contribución de una variable independiente puede evaluarse o no, si es necesario incluirla o no, con pruebas de hipótesis. Lo que hablábamos, ¿sale? Del beta. Si tu beta vale 0 en algún momento, significa que tal vez no es necesario. Luego, el análisis de falta de ajuste. Resulta que puede ser cuando los residuales no tienen un buen comportamiento o cuando usted tiene muchos datos, digamos que el modelo está sobre restringido, más bien puede ser que falten términos que estén asociados a la falta de ajuste. Cuando uno lleva un curso, por ejemplo, de diseño de experimentos, le hablan un poquito de esto, ¿verdad? ¿Por qué es importante analizar esos términos de la falta de ajuste? Para ver si el modelo que yo estoy utilizando, eso no es lineal. Porque si no fuera lineal, yo puedo incluir términos de orden superior, ¿verdad? Entonces, eso no lo vemos, pero sí es importante. Luego, si hay datos anómalos. ¿Cómo nos damos cuenta si hay un dato anómalo? Bueno, hay unas cuestiones que son de sentido común, pero también hay técnicas para ver que esos datos no te estén entorpeciendo la muestra, ¿verdad? Esto que dice mínimos cuadrados totales, chicos, eso todavía no, porque no toca verlo. Ese es spoiler de la próxima lección, de la próxima semana. Pero sí quisiera hacer hincapié en esta reflexión, ¿verdad? Yo, Raciel Sanabria, ¿verdad? Espero que con este tema, sembrar la semilla de la curiosidad para adentrarse en el estudio más profundo de los métodos de regresión en algún momento de sus vidas. Yo les invito a eso, ¿verdad? Nunca nadie ha dicho que sabe demasiado de este tema. Yo no conozco a nadie que diga, mira, yo sé tanto de regresión que ya estoy harto, ya no quiero saber nada más. De otros temas sí. Usted puede hartarse de resolver integrales. Y a veces no, porque hay integralitas que se las traen. Aquí hacían el concurso de las integrales, ¿no es cierto? Ali no. Aquí no hacían un concurso, era. Cuando yo entré, el primer año que entré,
había un integratón. Así, un integratón, sí, sí. Entonces, digamos que deberíamos hacer algo así de un regresotón, no sé. Aprender un poquito más de estos temas, ¿verdad? Yo creo que esto sería muy útil y tiene más aplicaciones de las que ustedes tal vez pueden pensar que pudieran ser útiles. Entonces, les dejo este material. Se los digo con honestidad, chicos, no es porque quieran echarme flores, pero este material no está en ningún libro, porque es muy reciente. Esto del mínimo cuadrados ponderados, Montgomery lo pone en un ejercicio. Ni siquiera lo ve como tema propio del curso. Y lo que es mínimos cuadrados totales no está publicado en un libro de estadística, porque la primera publicación data como del año 1991 y sus primeras aplicaciones vinieron entendiéndose unos 20 años después. Hasta estos cursos es que nos vamos a empezar a meter un poquito con esto. Mínimos cuadrados totales considera que los valores en X y en Y tienen incertidumbres, ya no solo los de Y. Entonces, cuando usted hace un modelo de regresión y usted trabaja, por ejemplo, mínimos cuadrados ordinarios o mínimos cuadrados ponderados, siempre el error lo tomamos en Y. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si hay errores en X o en Y en un modelo de regresión? Lo que hacemos es tomar distancias perpendiculares a la línea. Ese sería lo que hacemos nosotros. Entonces hay que usar otra técnica para poder minimizar esa distancia, digamos, y poder encontrar un poquito de álgebra matricial, cuáles deben ser la pendiente e intercepto de esas curvas, ¿verdad? Pero bueno, eso será tema que veamos más adelante. Les dejo el material, entonces ahí motivarlos para que hagan la tarea y que le dediquen tiempo a ese material. ¿Está bien? Lo otro, chicos, estuve viendo los resultados de la tarea del Quilín. Y entonces me preocuparon algunas cosas. Como aquí somos hombres y mujeres maduros y maduras, nadie lo va a tomar a personal. Yo vi una cosa que me preocupó. Sí. Que habías comentado de que, por ejemplo, los que tomamos varios datos, ¿Sí? no ganamos el promedio de esos varios datos. Sí. Hay gente que agarró todos los datos. Eso no me preocupa tanto. Eso me preocupa un poquillo en los grados de libertad, pero hoy tenemos 1200 y pico grados de libertad. Entonces, que 3 mediciones las metamos en una sola o las dejemos por separado, no es que no afecte, pero eso no me preocupa tantísimo. Me preocupa un poquito los datos del caballero que tomó mediciones, ya le digo dónde fue. Bueno, no sé, no lo voy a quemar, pero por aquí tomaron unas mediciones, por ejemplo esta. Yo lo que me sospecho es que la coma la pusieron mal, que esto es 9,0667. Me supongo. Era una moneda de 5 colones. Por eso, es que, y hubo como, vea, este otro dato que está aquí, chicos. Creo que esto es un 8, entonces, vean, yo les voy a pedir que se pongan la manita en el corazón, ve aquí. ¿Ves? Hay algunos como este de aquí. Así, para que no se vea quién fue el que lo hizo, ¿verdad? Luego se queda en video grabado, después se ponen a chismear, ¿verdad? Ok, eso me preocupa más, Tony, que el hecho de que tomaran solo un promedio, ¿verdad? Bueno, eso por ahí. Yo estuve analizando los datos que tomaron y salvo ese pequeño detalle, ¿verdad? Uno podría... Tal vez eso se pueden los promedios ponderados. ¿Sí? Vamos a ver. Voy a... Bueno, ustedes pusieron ahí los datos de todo el mundo, ¿verdad? Al final, y hubo algunos de ellos, espero que hayan usado una resolución adecuada en la mayoría de los datos. La incertidumbre por repetibilidad me parece que dio bajita. Sí, está bien. Esto se reporta con 2 cifras significativas. Entonces yo lo dejaría posiblemente aquí. Y el promedio, vean qué interesante, a pesar de todo lo que pasó aquí,
creo que da un buen promedio, ¿verdad? Ahora, voy a revisar este promedio aquí. No estoy seguro que esté calculado con todos los datos, ¿o sí? No, yo creo que sí. Confiamos que sí está bien. Parece que sí, ¿verdad? Faltó una columna. ¿Cuál? Faltó una columna, sí, ¿verdad? Alguien lo discriminaron. Le aplicaron mínimos cuadrados ponderados, seguro, ¿eh? Sí, no cambia mucho. ¿Verdad? La desviación estándar, vamos a ver. Sacaron la muestral, pero hubo datos que no metieron. Yo metería los que están acá. Y de momento voy a tomar todos los datos como si fueran independientes. Entonces, vean qué interesante, 8,951. Por lo menos eso es lo que me está dando este promedio, partiendo de que los datos estén bien, ¿verdad? Ahora, yo podría, por ejemplo, aquí buscar dentro de los datos, en edición buscar, algún valor que sea parecido a 8,951, ¿verdad? No sé si alguna de las masas coincide. Vamos a verlo. Exactamente, tal vez no. Bueno, por lo menos 8,95, no habrá una. Parece que no, 8,9. 8,9 debería. Sí, lo que pasa es que, ¿cómo se busca aquí? Se dice visualización. Ah, eso es, déjenme. Voy a descargarlo. Yo creo que había descargado el archivo por aquí. Yo lo había trabajado un poquito. Sí, en línea como que tiene menos. Aquí yo lo descargué. Lo que pasa es que no sé si le hice todo el control de calidad. Vamos a ver. Aquí, marqué algunos datos que me parecían raros. Ya corregidos todos, ¿verdad? Yo creo que ya corrigiendo esos datos que podrían tomarse como anómalos, modificaban el promedio. Creo que me da 8,952 más bien, ¿verdad? Por aquí. Sí, más o menos, daba lo mismo. Y la incertidumbre por repetibilidad, 0.035, ¿verdad? Ahí está. Había una moneda, creo que esta, es de Alondra. Entonces, claro, si uno pudiera guardar el registro de cada una de las monedas que usted tuvo ahí, y no lo hicimos, pero debimos haber tal vez etiquetado cada moneda, guardarla en una cápsula, ¿verdad? La moneda que usted pesó ahí debería ser el patrón del Quilín a nivel de este grupo. Así es como se selecciona un patrón. Usted quiere buscar esa moneda suya. Y esa moneda es la que coincide con el promedio de todas las monedas de 100 kilogramos, con la cual podríamos definirlo como patrón del nuevo Quilín, ¿verdad? Y ese patrón, vea qué interesante, tendría una incertidumbre de 3,5 miligramos, la incertidumbre estándar de esa moneda suya. Así fue como se definió el prototipo del kilogramo, chicos, haciendo ese esfuerzo, ¿verdad? No sé si esa moneda se la gastó usted, doña Alondra. Ya no existe. Bueno, ahí lo perdimos, el patrón, ¿verdad? Ahora, otro detalle importante. Yo me puse a hacer un histograma. ¿Qué? Sí, yo me puse a hacer un histograma y me di cuenta de cosas. Chicos, hay 3 datos anómalos loquísimos. Hubo personas que les dio más de 9.8 gramos. Hubo 3 incluso. No me puse a buscarlos y no los voy a quemar en público. Pero, a ver, cuando usted está haciendo las mediciones, puede haber pasado una de 2 cosas. O digitaron mal los datos, y eran 8 punto algo tal vez, y pusieron 9 punto algo, o pesaron y no se dieron cuenta que estaban pesando mal. Y la estadística no nos miente, o sea. Hay una moneda ahí. O hay una moneda que le pegaron un chicle y entonces no nos dimos cuenta, o está totalmente, o es una moneda falsa. Alguien la acuñó en la casa y la metió al sistema. Y no sé qué puedo pensar, chicos, pero hay al menos 3 datos anómalos por ahí. Pudo haber sido coincidencia estadística,
o puede que no. Para eso están las pruebas estadísticas. Mi experiencia, no, en los mínimos no tuvimos ese problema. Tal vez una un poquillo baja, pero es que pudo haber sido desgaste. Pero en los altos sí me parece que hubo problema. De hecho, si el histograma que yo hice aquí, vamos a hacerlo más grande para que todo el mundo lo vea. Si este histograma lo hiciera con todos los datos, vea lo que ocurre. Wow. O sea, a ver, no necesitamos, podemos hacer las pruebas estadísticas, pero aquí nos vamos a dar cuenta de que probablemente aquí tenemos un par de tipos extraños, ¿verdad? Un par de infiltrados ahí. ¿Cuántas desviaciones estándar hay? Imagínate, si una desviación estándar anda por aquí, cuéntalo, Fermi. 1, 2, 3. O sea, esos datos de repente no tienen sentido, chicos. No tienen sentido. Ahora, quitémoslos, ¿está bien? Quitémoslos. Esto es lo que queda. ¿Esta distribución es normal o no? ¿Cómo la sienten ustedes? ¿O tiene alguna asimetría? Está un poco tirada a la derecha. Está un poquito tirada hacia la derecha, ¿verdad? Esa asimetría creo que se llama negativa, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa ahí? Hay que hacer una transformación de los datos o hay que revisar. ¿Qué mejoras pensarían ustedes que se le puede hacer al patrón del Quilín si tuviéramos que volver a hacer este ejercicio? ¿Qué harían ustedes? Yo les puedo decir las que yo haría, porque quisiera... Tal vez. A ver. Toda la gente limpió la Monedas de un mismo año. Bueno, esa es una cosa, que usáramos monedas de un mismo año, eso se puede hacer. No lo hice porque el acceso a las monedas no siempre es tan fácil. ¿Me explico? Y que todo el mundo vaya con las monedas y que la balanza se complica. Tendría que ser yo un proyecto del curso, pero se puede hacer. ¿Verdad? Exactamente, un proceso en el cual hay una limpieza que no sea excesiva, porque si usted va a llegar a pulirla, la vez pasada estábamos en el almuerzo y mi colega Ernesto, ¿verdad? Quien yo quiero mucho, es mi amigo, ¿verdad? ¿Ustedes saben cómo define uno un amigo? Es la persona que usted quiere a pesar de que sabe lo que es. Lleguen, nos compraron unos cobertores muy bonitos para el almuerzo y se puso a limpiarlos con alcohol y los despintó. De eso le puede pasar a las monedas de 100 kilogramos, de 100 colones, perdón. Entonces habría que limpiarlas, habría que definir un año específico y además habría que llevar un registro. ¿Cuál es la moneda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Guardarlas en una caja para que cuando vayamos a buscar el patrón podamos distinguir y no vaya a ser que usted la gastara en el bus o en el viaje. Profe, ¿qué pasaría si definimos el Quilín con más monedas? Como decir 5 monedas. Sería un poco... ¿Con 5 monedas de 100? O 5 monedas de 100. Bajaría un poquito el número de grados de libertad. Ya perdemos robustez estadística, por eso se piden muchas. Pero ahora, usted puede decir, usemos menos monedas, pero usemos monedas de un mismo año, esperando a que tu desviación estándar sea más pequeña. Ahora, si usáramos monedas de un mismo año, posiblemente el requisito de la resolución de 1 miligramo se vuelve muy estricto. ¿Y por qué no pensar en usar una balanza todavía más precisa? ¿Verdad? Eso se podría hacer y podríamos definir así un valor patrón y decirle al Banco Central cuál es el promedio de todas las monedas de 100 colones que circulan en este país, chicos. Yo tenía un profesor muy bueno que decía, el promedio de toda la población solo Dios lo conoce. Nosotros, como metrólogos humanos y humildes, lo que podemos hacer es un promedio con una desviación estándar, con una incertidumbre, que en este caso es de 3.5 miligramos, que chicos, yo siento que no está tan mal. O sea, el ejercicio como tal, deberíamos publicarlo como parte del curso, que podemos definir el valor del Quilín a partir de ese valor de masa, ¿verdad? Una vez definido ese patrón, ahora sí, ¿qué toca? Calibrar todas las monedas de 100 colones que hay en este país. Entonces, usted puede con la moneda suya, Alondra, agarramos esa moneda o construimos una que tenga justamente ese valor de masa y le podemos dar trazabilidad a todos los quilines que tengamos aquí en Costa Rica, ¿verdad? Y utilizarlos como un patrón de masa para calibrar balanzas en el caso de que haya un poco de terrorismo metrológico por ahí, ¿verdad? ¿Está bien? No sé si hay comentarios con esto, chicos, pero sí me parece importante hablar un poquito de este tema. Este tipo de cosas pasan en la vida real. La próxima lección les vamos a hablar un poco de lo que es el desarrollo de las unidades de distancia y de masa. ¿Cómo definimos el metro? ¿Cómo fue que se construyó? Vamos a ver un poquito la historia y si realmente la definición original del metro se ha mantenido o no. A uno le han contado que ha sido la 10 millonésima parte del meridiano de Greenwich
¿Cómo midieron eso? Vamos a hablar un poquitito de la parte histórica de los métodos de triangulación y cómo podríamos nosotros redefinir un patrón de distancia. Entonces, yo quisiera que también lo pensaran. Por último, chicos, no sé si en esto hay alguna pregunta. ¿Cómo vieron ese ejercicio? No sé si en algún momento ustedes sintieron que esto no tenía sentido. Que ustedes están haciendo cosas y dicen, lo hago para que el profe lo pidió en la tarea, pero ¿hacia dónde vamos? Bueno, es hacia eso, hacia entender un poco cuál es la forma en que uno construye un patrón de medida. No sé si hay algún comentario. Si yo tuviera que dar el curso de nuevo, ¿cómo modificaríamos este ejercicio? Monedas de un año, ojalá, reciente, proceso de limpieza, de ser posible que usemos la misma balanza o balanzas similares y guardar un registro de las monedas que no se pierdan para ver cuál de todas esas va a ser el prototipo internacional, bueno, nacional o del TEC del Quilín, ¿verdad? Eso es lo que podríamos nosotros hacer, ¿verdad? Bueno, chicos, y lo otro que quería hablarles hoy es el proyecto del curso. Todavía no les he enviado las instrucciones, pero quería hablar un poco con ustedes, ¿verdad? Hay un 15% de este curso que es muy importante ganárselo todo, ojalá, que corresponde justamente al proyecto del curso. Los grupos pueden ser de 5 estudiantes como máximo. Si alguien quiere hacerlo individual o en grupos menores, no tengo problemas. Pero si tienen grupo, necesito que me lo comuniquen. ¿En qué va a consistir el proyecto? El proyecto es desarrollar una actividad específica relacionada con alguno de los temas del curso. ¿Dónde se espera que haya un poco de creatividad? ¿En qué sentido? En que sea construir un patrón nuevo, sea validar una medición nueva, sea, por ejemplo, bueno, les comento un poquito el ejercicio que ustedes vieron de mínimos cuadrados ordinarios que está en la tarea 2, es un ejercicio que está asociado con un trabajo final de graduación de un estudiante de aquí de Ingeniería Física. Entonces, ese tipo de problemas son problemas que pueden emigrar a un proyecto si nosotros lo estandarizáramos, ¿verdad? Podríamos definir un nuevo método para medir dureza, no sé si a ustedes se les ha ocurrido. No sé, yo puedo agarrar las tizas de cierta marca y utilizarlas como patrón para rayar y ver quién raya a quién y utilizarla como medición de dureza. Podríamos definir una nueva unidad del sistema internacional de unidades. ¿Ustedes no han pensado que se puede crear una nueva y hacer una propuesta de esa unidad nueva y darle la trazabilidad respectiva, verdad? Es más, le podemos dar trazabilidad al Quilín, si uno quisiera, ¿verdad? No es lo que promueve el Sistema Internacional de Unidades. ¿Ya? El Sistema Internacional de Unidades es una dictadura de las más terribles que existen. Si usted no usa el kilogramo, estamos fuera, ¿verdad? del sistema, pero bueno. No sé si alguien quisiera hacer las paces con el sistema sexagesimal. No, también, ahí está la opción, pero yo creo que ni yo quiero hacerlo, ¿verdad? Pero si alguien quiere y tiene una propuesta por mejorar ese sistema de unidades, se podría hacer, ¿verdad? Hay cosas que podríamos traer al sistema internacional. Hay cosas que podemos traer al sistema internacional, claro. Por ejemplo, De viscosidad. puede ser. Podemos poner una unidad de viscosidad. Podríamos, o más bien, no sería ponerla, digamos, ya hay una unidad de viscosidad, pero ponerle un nombre o escalarla. Podrían, chicos, no sé, alguien que quisiera investigar, por ejemplo, el tema de medición de azúcar en sangre con los glucómetros. ¿Quién calibra eso aquí? ¿Cómo se define un patrón de azúcar en sangre? ¿Se podrá construir? ¿Cuál es el método en que esto se mide? Entonces, si alguien tiene un tema que quisiera investigar, ahí está. Tenemos el laboratorio del EMIC, donde yo sé que con el espectrofotómetro se pueden hacer trabajos. Tenemos también la construcción de una nueva escala de medida para medir algo. Yo preferiría que ojalá fuera una unidad que en el sistema internacional o no existe o es muy difícil de que sea accesible, ¿verdad? ¿Cómo definimos un patrón de viscosidad? Eso que decías vos, Anthony. ¿Verdad? ¿Cómo construir un patrón de viscosidad? ¿Verdad? Porque ¿qué métodos hay para poder dar trazabilidad a ese tipo de unidades? Entonces yo les pediría que pensemos un poco. La idea del proyecto es que sea un compromiso entre la creatividad y lo que ustedes quieran desarrollar como un reto para el curso en grupos de 5 personas y algo que tenga que ver, yo trato siempre de defender la idea del proyecto con un alcance razonable que esté a la luz del curso y que ojalá ese alcance pudiera servir como base
para que eventualmente ustedes no solo se formen, sino que tengan ideas tal vez de un trabajo final de graduación a futuro, ¿verdad? Que yo esperaría que ya para el próximo semestre ustedes estén pensando en eso, ¿verdad? Yo los veo ya más afuera que aquí, ¿verdad? Pueden meterse en métodos de regresión, no sé si ustedes de alguna manera podrían utilizar esto en algunas de las aplicaciones que ustedes pueden ver por aquí. Alguien podría intentar mejorar el método de medición de gravedad. Si el péndulo no les quedó muy bonito, ustedes pueden decir, bueno, ¿qué mejoras podría hacer en el péndulo simple para que esto ahora sí me mida la gravedad como tiene que ser, utilizando todas las herramientas que se valgan? Esto es metodología científica. Entonces les dejo algunas de esas ideas por ahí, chicos, para que las vayan trabajando. Y última noticia importante, chicos, primer parcial. El primer parcial se van a evaluar solo las primeras 2 tareas. La tarea 3 va a incluir otras cosas, va a ser el método de mínimos cuadrados totales, pero eso no lo voy a meter en el primer parcial. Me parece que con todo lo que hay que trabajar en estas 2 tareas tenemos materia suficiente para hacer un examen. El examen, chicos, lo estoy proponiendo y ya solicité el aula. Vamos a hacerlo en el aula D, por cierto, para el 28 de marzo. En el edificio D, lo que pasa es que tengo que ir a preguntarle a Shirley cuál aula nos dan, porque somos un grupo un poquito más de 30. Y la idea es hacerlo en horas de la mañana, si les parece. Podríamos hacerlo en horas de la tarde si quieren, pero me parece que en horas de la mañana. 28 de marzo. 28 de marzo va a ser el primer parcial. Creo que es una buena fecha como para ya salir de eso. Mi idea con este primer parcial, es que no se ve, ¿verdad? Pero ahí, 28 de marzo, es que ya salgamos de este primer parcial, le perdamos un poquito el miedo al curso y va a estar basado en lo que hemos visto. ¿Qué puedo preguntar? Son preguntas de concepto, van a haber cosas de cálculo, obviamente. Si metemos algo que va a entrar de mínimos cuadrados ordinarios o ponderados, no van a ser ejercicios de demasiados datos. No, las marxistas pueden usar la compu, pero me presentan la solución en el cuaderno de examen, ¿verdad? Como lo hemos hecho en el curso, yo creo que no tenemos mucho. Y va a haber argumentación, interpretación, van a haber preguntas de interpretación, ¿verdad? Entonces van a estar basadas en lo que vimos en las 2 tareas. ¿Qué quiero hacer yo? La próxima sesión, que es la del jueves, chicos, necesitamos ver cómo estamos con la tarea. No sé cuánto han avanzado, pero huelo que no han avanzado mucho. No los culpo, pero necesito presionar, chicos. Entonces tratemos el jueves de traer preguntas de la tarea. Quiero, por lo menos, para este jueves, que me tengan el ejercicio del fractal, a ver si lo lograron hacer bien, consiguieron el mapa, pudieron hacer la programación, o lo hicieron a mano, o lo hicieron en CAD, o cómo lo hicieron, ¿verdad? Parte, digamos, de lo que ustedes tienen que aprender es usar herramientas tecnológicas para resolver problemas de este tipo. Entonces, cualquier herramienta tecnológica es válida, ¿verdad? Entonces, quiero saber un poquito cómo les va. Ojalá le entren a los problemas de mínimos cuadrados ordinarios y ponderados que les dejé. Yo siento que los ejercicios que dejé son bonitos y son como representativos de lo que yo creo que hay que aprender en este curso. Entonces, trabajémoslo por ahí, chicos, y un poco las demás preguntas. Se espera que ustedes investiguen un poquito, ¿verdad? Las pruebas, por ejemplo, de homocedasticidad. No sé si eso está claro o no, pero ese concepto tenemos que tenerlo claro. Una pregunta de examen puede ser eso, ¿verdad? Asociada al tema de homocedasticidad, ¿verdad? Y que usted pueda, no sé, explicar mediante alguna prueba si usted cree o no que hay homocedasticidad, ¿verdad? Y cómo podemos probar eso. Entonces esa prueba por lo menos yo creo que es importante que la manejemos, ¿verdad? Pero entonces sí les voy a instar a que tratemos de trabajar la tarea. Quedo contento con los resultados del Quilín, con todo y todos los 3 valores anómalos y cosas, ¿verdad? Pero yo creo que es importante tal vez meditarlo un poco. Si tuviéramos que construir una unidad de medida, ¿cómo lo haríamos, verdad? Entonces piénsenlo por ahí. Vamos, chicos, entonces me parece que podemos quedar hoy por aquí. Nos quedan 5 minutos, pero si alguien tiene grupo de trabajo, me lo van avisando. Y yo espero ya la otra semana darles las instrucciones para el proyecto. Pero entonces me reservan el 22 de marzo, 8 de la mañana. De 8 a 1. No, de 8 a 12, pero dependiendo. De 8 a 1 con recreo de almuerzo. De 8 a 1 y cualquier cosa. No, de 8 a 1, pero incluyendo hora de comida. No. Sí.
Les quedó 8 a 1, 5.000. Eso, partido de 8-1 con respecto a... Sí, yo pienso que sí. Pero no más de la una, chicos. Ya más de la una, ya no, eso no es